Buenas, acá estamos para Pelota al Pie, una entrevista más. En este caso tenemos a Alejandro Capucho, ex entrenador de Nacional, de Wanderers, de Plaza Colonia, de Rentistas. Actualmente está sin cuadro, pero tiene una carrera bastante eh, considerada. Y bueno, hoy lo tenemos con nosotros. Y bueno, bienvenido, Alejandro. Bueno, ¿cómo estás, Gonzalo? Y un gustazo. La verdad, hablar de fútbol un rato siempre es lindo. Bien, un gusto también para nosotros. Obviamente que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de tu carrera, cómo está tu presente, cómo ves el fútbol uruguayo hoy en día, contar un par de anécdotas, algo que seguramente tengas bastantes. Y bueno, nada, te quería preguntar primero que nada, ¿cómo te sentís ahora? ¿Estás tranqui? ¿O de repente llegó alguna oferta, pero aún no sabés si vas para un cuadro o todavía estás esperando algo que te guste, una oferta considerada? Bueno, es un momento de incertidumbre que nos pasa a muchísimos entrenadores porque hay pocos lugares de trabajo para la cantidad de entrenadores que somos. Entonces, estamos todos en la misma, esperando propuestas, teniendo reuniones con algunos equipos que son confidenciales y a su vez escauteando jugadores para que si te toca ir a un equipo y hay que tener altas, saber aproximadamente qué le falta a cada equipo y qué jugadores poder intentar recomendar. Interesante lo que comentás porque en realidad la gente poco sabe del trabajo que lleva detrás también los entrenadores de hacer el tema de scouting, de conocer, de averiguar, de ver qué características tiene cada jugador para luego a la hora de aplicarlos a la hora de cuando están dirigiendo. Es así, pero está también el gusto y la pasión por lo que cada uno hace. O sea, nosotros lo hacemos como una beta laboral, pero nos encanta. Entonces eso ayuda a que cuando estás sin equipo no sea tan pesado hacerlo, porque sin la zanahoria de una motivación cercana, a veces es bravo, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo. Cuando estás en el ruedo es hermoso y es vertiginoso, y cuando estás afuera, este, hay que armarse de paciencia y estar pronto y preparado. Claro. Estuve indagando tu carrera y me enteré que fuiste jugador en algún momento, participaste de las juveniles de Nacional como zaguero en la década del 90. Y bueno, por alguna otra cosa, el fútbol quizás no se te dio, pero aún así te formaste con carreras, por ejemplo, escribano, profesor de educación física. Contame, ¿cómo pasaste de estar jugando al fútbol cuando eres un adolescente y después te dedicaste más a lo que viene a ser el estudio? Bueno, en Nacional estuve desde el 89 al 94, desde preséptima o octava, como se llamaba en ese momento, hasta cuarta, pero cuando vino Revetria y estaba en quinta, jugué en tercera algunos partidos. Heber Revetria, el papá de Sebastián y Natalia. Sebastián. Y la verdad que fue una etapa hermosa. Y bueno, yo hubo un año, el 94, que estaba en primero de Facultad de Derecho y estaba en cuarta de Nacional. Y Grondona me puso en el banco, como le pasa a la mayoría de los chiquilines cuando pierden el puesto, la decepción. Y bueno, en vez de ir a otro cuadro, Soler me quiso llevar a Wander, el Negro Santos me quiso llevar a Defensor, y yo dije, no, voy a jugar en el fútbol universitario y hago la carrera de profe que me encantaba y que a su vez me podía dar un sustento más cercano a lo que era la carrera de Derecho, que eran 6 años, y Educación Física eran 4. Entonces, en el año 95 hago segundo de Derecho y primero de Educación Física, y después año a año fui haciendo correlativo hasta recibirme en el 98, en diciembre del 98 de profe, y en enero del 2000 de escribano. ¿Qué condiciones mentales y muy, muy buenas tenés que tener para recibirte de dos carreras a la vez, más allá de a su tiempo, un año cada año, pero tener la constancia de seguir preparándote y bueno, de lo que te para la vida, porque como decís vos, un día estás, porque claramente los adolescentes cuando llegan a las formativas es año tras año y constancia tras constancia, pero no quiere decir que sí o sí vayan a llegar a debutar en primera división. Y bueno.
Imagino que vos desde niño habrás eh, entrenado en algún cuadro y bueno, de un día para el otro decís, bueno, mi destino es otro. Sí, es duro, porque cuando empezás las juveniles te entras a entusiasmar y más en un cuadro grande, entonces pensás que podés llegar. Pero bueno, la pirámide se va achicando de a poquito y esa selección hace que a veces te toca y a veces no. Por eso, cuando llegan los jugadores a primera división, han pasado por un tamiz y por un filtro muy grande, muy Muy grande. bien. Sí, sí. Y bueno, como siempre me gustó estudiar, no lo hice con, o sea, sí con sacrificio, pero no con pesar. O sea, Sí, la sí, parte de educación física siempre me gustó y era una forma también de poder seguir vinculado al deporte y al fútbol en particular. Y el derecho siempre me gustó. Entonces, eh, iba a clase, lo disfrutaba, cuando estudiaba también. Lo que sí eran muchas horas. Y bueno, claro, también eso está en la motivación de querer construir un futuro para como medio poder tener determinadas cosas y poder disfrutar también. exacto. O sea, es todo un proceso porque, como decís vos, mucho tiempo de clase, de estudiar, pero también tener una vida social, todo tiene que estar equilibrado para que esté más o menos bien, vamos a decir. Y bueno, y después, ¿cómo surgió tu carrera como entrenador? Sé que comenzaste en las formativas de Wander ya en los 2008, 2009, 2010. ¿Cómo llegaste ahí? Si ¿Vos te ofreciste? ¿Cómo entraste? ¿Si entraste de entrenador o entraste como ayudante técnico primero o por el tema físico? ¿Cómo fue que conseguiste ese puesto? Mirá, tuve en el 2000, después de recibido de profe, tuve dos incursiones como profe. Una en la tercera de Fénix Ajá, y otra ahí con el cuerpo técnico de Pupo y Fernando Balda, que estuvo muy bueno. Y otra como profe de la sub-20 de la B de Uruguay, que antes se hacía en la B, esa selección, ajá, estaba Santiago Silva, Carlitos de Castro, el Piojo Rojas, Costela, era un cuadro muy lindo, pero no me gustó como profe. claro, Entonces dije, no, voy a ver si hago el curso de entrenador, que en realidad eran pocas materias a revalidar, y en el 99, sí, mientras jugaba en primera de Nacional Universitario, dirigí la sub-20. Y nos fue muy bien, salimos campeones, fuimos a Europa a jugar un campeonato en Suecia, y que estuvo muy bueno, la Gothia Cup. Y ahí hablé con muchos entrenadores como Ericsson y todo, y me encantó esa beta. Y era otra puerta para poder entrar al deporte, que no era la de jugador, no era claro, la de profe, y me gustó. Y ahí empecé a dirigir, bueno, todas las categorías del colegio seminario de fútbol, y seguí en la liga, pero se fundó el San Juan Universitario y fuimos subiendo desde la G hasta la A. Yo participé hasta la C o hasta la B, no me acuerdo ahora, pero porque en 2011 empecé en Wander, que Raggio, Guillermo Raggio, que era el presidente, me llamó para tomar una categoría. Y ahí en 2011 estuve 2011 y 2012 en Wander, 2013 el profe Tejera, José Tejera, que era el profe que estuvo con el Picho Núñez cuando ganaron la Copa América del 95, me lleva a Juventud, que era el coordinador, a cuarta. Después él se va de Juventud y yo me fui también por un tema de respeto. Y me lleva Marcelo Más a Fénix, que había sido golero mío en esa incursión como profe. Y ahí nos fue muy bien, salimos vicecampeones con la 98 de Agustín Canoio, de Leo Fernández, del Indio Fernández, Emi Mozzoni, Agustín Requena, Cristian Cruz. Era un equipo muy lindo y nos fue muy bien. Que se le ganó a la 98 de Peñarol, de Rossi, Valverde, Baquia, Franco Martínez, Matías de los Santos, un cuadrazo. Y bueno, después de 2 años en Peñarol, 2015 y 2016, me vine a buscar Nin, que era el presidente de Wanderers, para estar en la cuarta de Wander y más cerca de primera a mediano plazo, hasta que, bueno, estuvo Giordano en el 18 en primera de Wanderers y del 17, perdón, y en el 18, que yo pensé que capaz que me tocaba, eligieron a Spinell, y bueno, y yo ya avisé que si me salía algo de primera me iba porque yo quería dirigir primera división. Hasta que Nicolás López, bueno, me tuvo confianza y me lleva a Rentistas.
Sí, o tu primer equipo fue Rentistas y la verdad que hay que decir que llegaste en un momento complicado, ¿no? Estaba complicado en la segunda división para descender a la C y en realidad vos pudiste mantener la categoría y al siguiente año poder hacer ese ascenso histórico que luego al otro año hacen una campaña bárbara en primera división y logran disputar la final con Nacional, que para los de Rentistas lamentable que puedan haya perdido con Nacional, ¿viste? Pero considerablemente fueron finalistas uruguayos por primera vez y la verdad que es un logro impresionante para la gravedad del asunto. Y sí, fue espectacular, fueron casi 3 años, ¿no? Desde el 27 de agosto hasta el 6-7 de abril, no me acuerdo cuándo fue la última final del 2021, porque se estiró por la pandemia un poco Sí, más ese campeonato, pero se logró un ascenso, se logró la apertura, se logró la clasificación a fase de grupo de Libertadores, que fue algo económicamente aparte muy bueno, aparte del prestigio para el club. Se vendieron un montón de jugadores. Erga fue Olimpia de Paraguay, Falcón, Falcón a Colo-Colo, Rolín al DIM de Colombia, el Colo Romero O'Higgins de Chile, Avisaba Cusco de Perú, el Quique Olivera en la 10ª fecha, ni siquiera jugó las últimas cinco ni la final a Almería de España, Renato César se fue a Guayaquil City. Este, la verdad fue impresionante la cantidad de jugadores que se fueron y después más adelante incluso se fue Frata, se fue Cristóbal Atlético Tucumán, se fue Salomón a Colo-Colo, a Godoy Cruz y después a Colo-Colo. Y debutaron un montón de jugadores, ¿no? Debutó Nahuel Acosta, Salomón Rodríguez, Franquito Pérez, Francisco Duarte, Nico Fernández, que la está rompiendo en Progreso, Facundo Parada, muchos jugadores que debutaron y que hoy están haciendo una carrera muy linda y que para nosotros fue un orgullo. Lo que pasa es que clausura fue durísimo por todas estas bajas que te conté, que no es fácil armar un equipo de un día para otro y compitiendo. o sea, vos ya contabas a la hora de entrar a Rentista con Cristian Olivera, con el Quique, con Falcón, con esos No, jugadores, o vos los trajiste ya de, no. de, de tema scouting. Quique estaba en la quinta de Rentistas y ¿Vos, lo fue subido a primera para verlo, la rompió y lo citaban de la sub-17 también de Uruguay y estaba a vos otra lo- velocidad. vos lo subiste? Sí, porque lo fuimos a ver, pero ya se sabía que había un Que, pibe que había un pibe que que la andaba volaba, o sea, rompiendo. exacto. O sea, Sí, yo ya sí. lo conocía de antes de llegar a Rentista y lo que hicimos fue, en ese periodo que llegamos antes de que había que salvarlo para no ir a la C, ahí vimos partidos juveniles y bueno, era notorio que tenía que estar. Él Claro. y subieron varios más como Franco Pérez, Nahuel Costa, etcétera. Y a Falcón sí, Falcón estaba sin equipo, había quedado libre de Nacional y lo llamamos para venir y a algunos más. Y la verdad que fue un acierto de la institución, de nosotros, de todos. Ajá. Y ahora que me nombras varios jugadores, este, ¿qué te parece hoy el presente Uruguay a nivel de la selección, por así decirlo, con que hoy en día está más o menos en duda el lugar de Bielsa, el rendimiento de la selección, algunos puestos que quizás se consideran más bajos de nivel, por ejemplo, como son los punteros, que hoy en día Uruguay no tiene punteros de clase A, ojo, tampoco nunca tuvimos punteros, muy pocas veces tuvimos punteros de nivel A. ¿Qué opinas hoy en día de la selección? Y para mí hay muy buenos jugadores. Yo creo que vamos a ser competitivos. Lo que pasa es que el ser competitivos no te asegura resultados porque los demás también lo son. Pero hoy el Papo Araujo está jugando en Portugal y está jugando Champions, ganando el equipo de la Premier y a nivel, eludiendo zagueros y laterales de la De elite total. primer nivel. Me parece que por ese lado Facundo Pelistri tiene una velocidad bárbara, Brian Ocampo también, Brian Rodríguez también. El tema es que el fútbol son contextos, entonces analizar a los jugadores en forma individual a veces es injusto cuando el contexto no es favorable. Cuando el contexto es favorable, esos jugadores con la velocidad que tienen, le pueden dar muchísimo a la selección. Lo que pasa que el hecho
de las generaciones doradas, cuando se empiezan a retirar, es muy difícil de sustituir porque todos nos acordamos del mejor momento de cada jugador de Ujú. esa generación, no cuando arrancaron. Y estos Claro. otros están arrancando a hacer su historia en la selección y, Ujú. y nosotros nos quedamos con los Suárez, con los Cavani, con los Forlán en su apogeo y no cuando empezaron. Entonces, también tenemos que ser un poco pacientes con ellos, darles para adelante y no sacar conclusiones antes de que se jueguen los campeonatos, que es el Mundial, de hecho. No, incluso son muy jóvenes todavía, o sea, llegaron muy temprano a Europa. Bueno, Facundo Pelistri, no sé si llegó a estar un año en primera en Peñarol y ya estaba comprado por el Manchester United, sin duda, un cuadro enorme, y lo mismo con Araujo. Este, Sin duda que Uruguay tiene nombres importantes en el equipo, pero quizás en el sistema táctico no sabe adaptarse a la situación. Por ejemplo, con Estados Unidos, una derrota durísima, más allá que sea amistoso, nunca había pasado perder 5-1 con una selección como Estados Unidos. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Por qué se dan esos resultados, vamos a decir? Y son días en los que el equipo no está bien, pero es un amistoso. Entonces yo a los amistosos le doy relatividad. Por eso te digo que lo importante va a ser el Mundial y ahí es donde hay que jugar, me parece a mí. Todo este proceso de 3 4 años ha sido un proceso de conocimiento mutuo entre cuerpo técnico y jugadores y bueno, en realidad se entrena para este Mundial. Todos sabíamos que Uruguay iba a clasificar a este Mundial por la cantidad de equipos que iban a ir. Entonces, se contrató al cuerpo técnico para este Mundial. Bueno, yo creo que ahí hay que juzgar todo. En caso Este, en caso de que le vaya bien o mal, se decidirá también el destino de del director técnico y sus acompañantes también. sí, no creo que hayan 4 años más. O sea, ¿Sí? el contrato era por este Mundial. Ajá. Este, no sé, yo creo que ahí digo, no me meto, es un tema Sí, 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 sí. que no me compete, pero sí que no sé, la verdad no sé. Sí, sí. Sí que para mí el tema es evaluar en la competencia para la cual te contrataron. Claro, exacto. Bueno, hablando ya más en general, no solo el ámbito. ¿Cómo la ves para esta fase de grupos? Como quien dice, el público, tenemos dos rivales prácticamente accesibles, vamos a decir, entre comillas, y bueno, después en la última fecha España que se postula que Uruguay ya llegaría a ese partido como quien dice clasificado. Aún así sería importante llevarse la victoria o llegar primeros a la siguiente fase para no chocarnos con una durísima Argentina, ¿no? Sí, a mí me provoca un poco ¿cómo te puedo explicar? No me es fácil decir la palabra accesible, Ajá, porque hoy ya todos los equipos son competitivos, como te decía hoy. Entonces, el fútbol iguala y por tanto a veces un equipo inferior puede sacar puntos y ganar. Entonces, ya nos pasó en el Mundial pasado que pensábamos que eran accesibles algunos equipos y terminamos empatando y después nos costó la clasificación por goles, pero sí que hay que intentar obviamente ganar el grupo. Eh, Hay un equipo que es el dominante y el favorito, y es el rival a ganar, pero ni siquiera eso te asegura que Argentina exacto, va a ganar el grupo. Por lo exacto. mismo, porque como no hay rivales accesibles, Argentina en su debut perdió Perdió en el con Mundial Arabia pasado. Saudita Entonces, y después salió hoy se ha campeón. igualado tanto todo, porque nosotros hoy probablemente no tengamos idea quiénes son los jugadores que juegan en África, en ese equipo que vamos a enfrentar. Exacto, Y capaz que son tremendos jugadores con un marketing que no llega a América del Sur. Entonces, claro, yo creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de dar resultados hechos antes que sucedan los partidos. Y lo mismo cuando jugamos contra las potencias. claro, Porque de hecho ya ha pasado en algunos mundiales que nos ha costado muchísimo a los europeos, pero hace 2 mundiales se le ganó a Inglaterra y a Italia, por ejemplo. Entonces, yo creo que se puede ganar y se puede perder porque hoy el margen es muy chico. Entonces,
Ni ganar el grupo te asegura evitar a Argentina, ni salir segundo te asegura jugar contra Argentina. Exacto. No, incluso también estamos hablando 6 meses antes de la competencia. Pueden pasar un montón de cosas que uno no se imagina. Lesiones, suspensiones de jugadores que de repente, por ejemplo, puede ser para Uruguay, pero para otras selecciones también, pero les puede afectar también en el rendimiento deportivo, porque ellos se preparan para disputar el Mundial y ya van pensando en tener ya los jugadores ya en su posición, quiénes van a ser los suplentes. Eso ya lo saben todos los directores técnicos, pero a la hora se lesiona un jugador, se lesiona otro y ya te rompe el esquema y te afecta también a la hora de ir a un mundial y tener que empezar a improvisar con, con lo que tenés. Comparto totalmente y te agrego una cosa, los momentos de los jugadores. Los momentos también. Porque hoy nosotros no estamos viviendo supuestamente un buen momento de los delanteros. Y capaz que dentro de unos meses Darwin está en su prime, capaz que el Papo Araujo está en su prime, capaz que Facu está en su prime, y lo mismo pasa con los mediocampistas, que ninguno duda que tenemos los mejores mediocampistas, ¿no? O por lo menos que están a nivel, como de Rascaeta, de la Cruz, Hoy, Bentancur, Valverde, Ugarte. Hoy sabemos que Arrascaeta y Varela son fundamentales en su equipo y son están teniendo un buen nivel, pero quizás en 6 meses están un poco bajos, pero no quiere Y decir hace que. un año de Arrascaeta no era titular. Y hace un año de Arrascaeta no era titular. Y Y bueno, hoy es de Arrascaeta y 10 más. Entonces, eso es clave, el momento del jugador. Y todavía en estos meses que faltan, como hay competencias europeas, como hay MLS y competencias en México, etcétera, y acá, y en Brasil, que ahora hay muchos uruguayos en Brasil, se pueden ver niveles de jugadores que exploten y que estén en un momento espectacular para el Mundial y que puedan estar. O que hoy son suplentes y mañana sean titulares. por ejemplo, tenemos el caso de La Cruz, que fue titular siempre en Uruguay, y bueno, después de una lesión, todos los problemas que ya se saben que tuvimos, hoy en día tampoco en su equipo logra tener una continuidad segura, aunque el otro día marcó el penal de la final de la Intercontinental, se lo vio bien, pero quizás en 6 meses, quién sabe cómo está él, cómo están sus compañeros de selección también. Vemos cómo Araujo ha tenido problemas también. O sea, es también llegar al momento y que lleguen todos en condiciones para poder dar lo mejor de cada uno. Tal cual. Lo dijiste todo. Y bueno, ahora pasamos a. Sabemos que tuviste en Rentista, sabemos que tuviste en Wander, sabemos que tuviste en Plaza, pero generalmente pasaste de Rentistas a Nacional, similar, a mí se me hace por lo menos similar al caso de Jackson Viera, de un equipo relativamente menor a lo que viene a ser Nacional, como fue Boston River. Vos venías de Rentista y pasaste a Nacional habiendo teniendo esa experiencia nomás como director técnico, ¿no? Este, ¿cómo fue tu llegada? ¿Cómo llegaste vos? ¿Quién te contactó? Recuerdo que llegaste más o menos en abril y te fuiste después en agosto. ¿Cómo llegó? ¿Vos accediste fácil? ¿Y cómo fue para Rentista también soltarte? Y bueno, me llamaron, tuve una reunión con los dirigentes, este, empezamos a entrenar y a los 6 días debutamos contra Argentinos Juniors por Copa. Fue todo muy abrupto y bueno, pero las reglas estaban claras y bueno, eh, quedamos invictos en la Libertadores de local, empatamos 4-4 con Atlético Nacional, que lamentablemente jugamos con 75 minutos, hicimos cuatro Y, goles y- con y- 10 y tuvieron y muchas bajas ese día. nos comemos un gol en la hora increíble, esos bloopers que te pasan una vez cada 10 años, bueno, esa vez pasó, y, y nos empataron. Y eso hizo que no saliéramos segundos, porque se le ganó a Argentinos, se le ganó a Católica de local, se empató con los colombianos en Colombia, y tuvimos la mala suerte de que en Colombia tuvo la fractura de cráneo Felipe y por 45 60 días no podía jugar. Y bueno, Emiliano Martínez, que estaba en un momento muy bueno, se agarró COVID y un COVID muy fuerte que lo dejó muy frágil. Entonces tuvimos que ir armando de a poco, porque de Colombia llegaron 12 con COVID. Lo que pasa que eso queda en el anecdotario y no, nadie Anécdota. se va a acordar. Por ejemplo, el Pero arquero también ese día atajó Centurión, ¿puede ser?
Sí, porque Roget tenía dos Rochet no fechas de estaba, suspensión por el partido con River de la Copa pasada. es verdad, es cierto, Pero sí. bueno, hay veces que se alinean los planetas a favor y a veces no. Y además, por ejemplo, ese día me acuerdo que Vergesio hace 3 goles y aún así tampoco da para poder ganar. Y si ganaban, quizás cambiaba toda la historia, porque después quedan terceros, van a Sudamericana y se da la casualidad también que se alinean los planetas, como si vos, y van con Peñarol. Y bueno, sí, se dio así. Peñarol jugó mucho mejor que nosotros en el parque y nos ganó 2-1. Nosotros ganamos 1-0 en el Campeón del Siglo, pero fue la última vez que valió el gol de visitante. Y bueno, contame, ¿qué faltó esa serie? ¿Qué notás que le faltó? Ojo, jugaron contra un Peñarol que luego a los meses sale campeón del uruguayo y de manera bien. Pero, ¿qué le faltó esa serie, esos dos clásicos nacional para poder hacerse, llevarse la llave y seguir en la Copa? Y jugar mejor. Nos faltó Carballo, que como te decía hoy, Neves estaba con un corte en el pie, Emiliano no estaba bien del todo todavía, y en el medio fue donde perdimos el partido y bueno, en un contragolpe en minuto 40 y pico del primer tiempo el gol, El gol. y bueno, eso cambió todo. Pero fue justo, Peñarol jugó mejor. Sin duda, ¿no? Sin duda, ese Peñarol, vamos a decir, fue uno de los mejores de los últimos años. Bueno, tenía un buen técnico, tenía una base de jugador interesante, eran todos jugadores renacidos desde el medio, como Agustín Canovio, nombraste hoy, Piquerés, Giovanni González, Facundo Torres. Bueno, pero así como vos también tenido esos malos pasos en los clásicos, también tuviste el clásico del avión, que para mí, yo lo recuerdo, y fue un clásico interesante, porque como hablamos hoy de la planificación de los entrenadores, no sabía si iba a estar Brian Ocampo y Camilo Cándido ese día para disputar el partido, porque la noche anterior habían jugado la Copa América y habían quedado eliminados. O sea, es todo muy improvisado, vamos a decir. Era un partido muy importante porque para los dirigentes que nos habían comunicado eso, hacía 92 años que no se jugaba en el parque. Entonces era un clásico pesado y se ganó bien. Quedó como el clásico del avión, pero en el primer tiempo jugaron los jugadores de la selección uruguaya de Nacional y no los de Ah, Peñarol. Y en no, el entretiempo, y terminamos 0-0, y en el sí. entretiempo entraron los de Peñarol y siguieron los de Nacional, y los dos goles fueron en el segundo tiempo. De todas maneras, lo catalogaron el clásico del avión, pero es una anécdota. Fueron unas horas, me imagino, bastante, como decís vos, un clásico histórico, la primera, hace varios años que no se jugaba en el Parque Central. Y vos como a los jugadores, me imagino que te comunicaste, como les preguntaste, che, ¿estás para jugar? O incluso, no sé si te habrás comunicado antes incluso del partido de Uruguay con ellos, o justo después que terminó recién volviste a tener comunicación con ellos. Cuando volvieron y llegaron al hotel, que fueron directos, les pregunté cómo estaban. Les dije que descansaran y que hablábamos después para ver post descanso cómo se sentían y estaban bien y jugaron. Bueno, y contame, con Rentistas, ahora volvemos a Rentistas. El campeonato, bueno, está histórico, importantísimo. ¿Te quedaste con conseguir ese proyecto, con poder haber aprovechado un poco más el estar, la experiencia de estar con los jugadores que ya conoces, aunque, bueno, como decís vos, bastante se te fueron, se te fue el Quique, se te fue Falcón. ¿Pudiste haber seguido en la Libertadores, dar un poco más de Lo que pasa es pelea? que se desnaturalizó todo con las 9 bajas. Entonces, yo creo que fue un punto final muy lindo para las dos partes. Ujú, O sea, para el club y los dirigentes y para nosotros, pero el clausura lo sufrimos muchísimo nosotros por esto mismo que te acabo de decir de las bajas. Y la verdad que nosotros ya habíamos avisado antes que cuando terminara el campeonato nos íbamos. Pero exacto. queríamos cumplir este, con Nicolás y con Flavio porque ellos fueron los primeros que nos dieron, sobre todo Nicolás, que fue el que me llevó. Fue el primero que me dio la oportunidad de dirigir en primera, entonces yo quería cumplir el contrato. Exacto. Sí, obvio. El contrato se tiene que cumplir y además, la verdad que para ellos también se les fue difícil soltar a un entrenador porque no solo que se lo habían los jugadores, sino que se lo había el entrenador y bueno, eso después pesa también en el rendimiento deportivo.
Y bueno, hoy en día, como dijiste vos al principio, has analizado ofertas, has hablado con varios dirigentes, te has comunicado de varios cuadros. ¿Sentís que estás cerca de poder dirigir el año que viene y que arranca una nueva temporada otro equipo ya en Uruguay o quizás en el exterior? No lo sé, no lo sé porque ya en primera prácticamente que están todos cerrados. Hay que ver a un equipo de la B que todavía no cerró, a ver si se interesa o no. Nosotros estamos prontos, o sea que en realidad cuando venga la propuesta la analizaremos porque una cosa es tener contactos informales y la otra es la propuesta directa. Entonces, Claro. estamos expectantes, prontos y bueno, cuando se dé se Se- moverá. Lo bueno de esto es que no termina mañana, ¿no? O sea, sí, sí. O esto quizás, sigue. o quizás algún entrenador, como pasa, pierde 3 partidos en primera y ya para afuera y ya quieren otro entrenador y es así. Y es así. Lamentablemente es así. Es cruel, pero es así. O sea, no quizás respetan la progresión del entrenador. Yo no noto eso mucho en el fútbol uruguayo. Bueno, también en el fútbol argentino también pasa, pero en el fútbol uruguayo que lo tengo más cerca se nota bastante. Vos ya dirigiste en la B, dirigiste en primera. ¿Qué es más difícil, dirigir en la B o dirigir en primera? Es lo mismo, porque el fútbol es el mismo. Los jugadores y la demostración la hizo Plaza y la hizo Rentistas en cuanto a que un equipo que asciende de la B sale campeón en la A después. O sea, y son los mismos jugadores. Entonces, obviamente que hay algunos más que llegaron para mejorar el plantel, pero la mayoría, 5 6 7 titulares jugaron en la B el año anterior. Quedaron 14 en el plantel de ese ascenso. Y en Plaza con Espinel pasó lo mismo. Entonces, eh, está bueno que eso suceda porque el nivel es parejo. Lo que sí, bueno, obviamente que los presupuestos hacen que se puedan traer mejores jugadores con un caché superior que determinados equipos. Pero eso pasa en todo el mundo. Claro, exacto. Obviamente que la B y la A se hacen semejantes debido a que también a veces un jugador juega en primera, vuelve a la B, después vuelve a la primera, después vuelve a la B. Y obviamente no va a cambiar de nivel por cambiar de división. Aún así, hoy en día la B está muy competitiva. Yo creo que más competitiva que antes. Los cuadros se están formando mejor, están jugando mejor. ¿Cómo la ves vos hoy a la B con sus nuevos ascensos? Por ejemplo, como lo está Cuarembó, que hace tiempo no jugaba en primera. Este, bueno, ¿cómo ves ese, vamos a decir, proyecto de segunda división? Yo creo que primero que han mejorado las canchas. Y eso es fundamental para que se pueda jugar mejor y para que existan mejores propuestas de los entrenadores o más ofensivas. Y eso es clave y han mejorado mucho. Se está jugando mucho en sintético, se está jugando en buenas canchas, se alquilan buenas canchas. Eso primero es muy bueno. Y después lo otro es que hay buenos jugadores en Uruguay. Entonces, cada vez se trabaja mejor en juveniles, cada vez llegan jugadores más completos a primera y eso levanta el nivel y está muy bueno. Albion subió jugando un fútbol espectacular este año. Oriental, Central, jugaban realmente muy Atenas, habían propuestas muy lindas y se vieron muy buenos partidos. Sí, ni hablar. En la B estuvo muy competitiva, incluso también en los playoffs hubo equipos que tuvimos, bueno, un clásico inolvidable como Deportivo Maldonado y Atenas, que por la mínima en realidad se lo llevó Deportivo Maldonado. También, hoy en día también se ha formado también la divisional, no solo está la C, sino que hoy en día está la D. ¿Qué te parece a vos los nuevos proyectos, los nuevos, como se dice ahora, SAD? O por ejemplo el Deportivo LSM, hay equipos nuevos que no teníamos en el radar. ¿Qué te parece ese sistema de divisional de? Y está bueno que haya más divisionales porque hay más jugadores que antes se caían de la pirámide y que hoy pueden terminar jugando en primera y que los puedan ver. Incluso ayer vi que algunos de la D van a jugar en la A o en la C, en la A, porque los pudieron ver. Si no, eran exjugadores quizás o tenían que ir a jugar a OFI, o a la Liga Universitaria. Entonces, eso es una.
una plataforma linda para ver jugadores y que puedan jugar en primera división. Y después lo otro, que si mejoran lo que es la infraestructura del fútbol, o sea, si realmente hacen obras y las canchas siguen mejorando y hacen algún estadio, etcétera, creo que vamos a mejorar el fútbol. Yo creo que es importante las obras, ¿no? O sea, que dejen algo. Claro, que dejen algo a favor, que sea positivo en el fútbol uruguayo, como decís vos, la infraestructura, algunas canchas, bueno, Deportivo LSM también armó su complejo deportivo, también de césped, creo que es césped sintético, si no me equivoco. Sí, Este, es sintético, sí. y bueno, y también quizás está, obviamente que económicamente seguramente sea las más fuertes de todas, pero seguramente los otros equipos también se armen con, no solo con jugadores, sino que también con infraestructura, que también es lo que importa también en realidad en este fútbol, que bueno, hoy en día pesa mucho, como decís vos, también en los jugadores y en los cuerpos técnicos que para cumplir sus sistemas tácticos es complicado. Y bueno, también, bueno, vamos a hablar un poquito también de la actualidad, como te comentaba recién, lo de Jackson Viera. Eh, bueno, una final de finales. Que nunca había pasado, de que cada uno definiera en su cancha. Bueno, déjame vos, si sentís que Nacional fue el justo campeón, si quizás Nacional pudo haber asegurado el campeonato un poco antes o fue justo. Yo creo que Liverpool hizo un campeonato espectacular y perdió por ciertos detalles. Y después los grandes tenían grandes jugadores que podían definir un partido en cualquier momento. Y la línea entre ganar y perder es muy fina, Es muy tanto que fin. fue todo muy parejo. Entonces, eh, es muy difícil hablar de justo o injusto. Injusto, injusto, claro, exacto. O sea, como si fuese define por poco, por ejemplo, eh, tan poco que incluso hubieron varios goles, hubieron 5 goles en la final, pero se definió por uno solo. Y incluso, bueno, hubo expulsiones, hubo goles anulados y bueno, marcaba recién lo de Liverpool. El año de Liverpool, bueno, grandioso. Tuvieron jugadores individuales que se consagraron, como el ejemplo de Abel Hernández, que fue o sea, es un goleador de raza porque lo demostró en varios equipos. Bueno, hoy en la actualidad, Abel Hernández, ¿cómo lo ves vos hoy? ¿Cómo ves también, no solo más allá, voy a llegar a esa pregunta, pero también jugadores del fútbol uruguayo en la selección hoy en día? ¿Se puede o no se puede? Y bueno, el nivel de Abel en el fútbol uruguayo fue determinante, con un equipo que le hacía el juego, que no es un detalle menor. Y bueno, habría que evaluar. Hoy es muy difícil comparar ligas. Entonces, es muy difícil comparar el nivel de los jugadores y el nivel de la exigencia que depara el fútbol internacional. Eh, Últimamente, los entrenadores de Sudamérica, ni siquiera los uruguayos, prefieren citar jugadores que estén en la Liga de Europa eh, antes de citar a los que juegan en sus países, por un tema de intensidad, de nivel, de jugar contra los mejores jugadores del mundo todos los fines de semana, etcétera. Entonces, eh, Y del yo creo que físico. si ya no citó jugadores del medio local, prácticamente salvo Amaro en la última, no van a haber grandes cambios. No, no, incluso, bueno, se habló también de una posible convocatoria también de Maxi Gómez, pero yo creo que también es muy difícil también para los jugadores llegar a pasar del fútbol uruguayo y competir, vamos a decir, en la vuelta a un mundial de un paso a otro, ¿no? Es muy complicado. Aunque, por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, son jugadores de experiencia y ya pasaron por la selección, como lo son Maxi Gómez y Abel. Pero bueno, ambos, más allá del gran nivel de Abel, es muy, muy complicado que hoy en día se puede ver alguno de ellos con la celeste. Bueno, seguimos que en el presente también. En nivel internacional, el fútbol uruguayo o- últimos años se ha visto también las clasificaciones de Peñarol a semifinales, también Nacional a cuartos de final. La diferencia con los otros países, con el fútbol de los otros países, ¿vas más allá de lo económico?
Y en infraestructura tienen mejores canchas o mayor cantidad de mejores canchas en lo que es el fútbol de cada liga, pero en realidad competitivos somos. O sea, nosotros, a mí cuando me tocó la Libertadores, perdimos con Argentinos de visitante, ganamos de local. Perdimos con Católica de visitante, ganamos de local y empatamos los dos con los colombianos. O sea, parejo es. El tema es la cantidad de brasileros y la cantidad de argentinos que hay, que hacen que vos para poder acceder a semifinal o final tengas que ganarle a dos o tres argentinos o a dos o tres brasileros. Y antes, en las copas del 87 y 88, que son las últimas que ganamos los uruguayos, este, no te tocaba tanto, porque iban dos por país. por país. Entonces, eran otras copas. Ahora, por un tema económico y de mercado, cambiaron las cantidades. Entonces, llegar a una semifinal de Libertadores o una final para un equipo uruguayo es realmente muy meritorio, Es por muy todo esto meritorio. que te digo, de las diferencias económicas y de Incluso, cantidad de equipos que van. incluso no solo a Uruguay le cuesta, sino últimamente está costando mucho Argentina, por ejemplo, que también era una de las potencias hace ya 8 años, 7 años, perdón, que un argentino no sale campeón de la Copa Libertadores y hace mucho tiempo que en realidad ellos no llegan a ese nivel, simplemente no porque ellos estén bajos, sino porque el fútbol brasileño ya estamos hablando de otro nivel, como hacen sus fichajes estrellas y de nivel europeo, que la verdad que es muy complicado competir con ese tipo de jugadores, ¿no? Total, y bueno, mirá los jugadores que hay en el fútbol brasileño, los sueldos que se pagan. O sea, han traído jugadores de la Premier, ¿no? De Fernandinho para adelante, es impresionante, Depay, etcétera. Entonces, o los mismos buenos brasileros que están jugando ahora, que estaban a nivel hace un año en la Premier o en Europa. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a la hora de pegarle a los equipos uruguayos con respecto al fútbol internacional. Es lo más fácil, pero yo creo que hay que analizar todo. Bueno, incluso estamos hablando de que, por ejemplo, Facundo Torres, un jugador de selección de Uruguay, eh, es apenas considerado para el técnico de Palmeiras que lo pone en el banco, lo pone titular, lo rota, pero generalmente se lo ve ingresar desde el banco y obviamente no es por su nivel, que su nivel sea bajo, sino por la cantidad de jugadores importantes y de nombre que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, un Facundo Torres en el fútbol uruguayo sin duda sería un titular, insacable y sería uno de los mejores jugadores del medio. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal con lo de nuestro medio y se ha visto también, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, como los brasileños al principio le hicieron de igual a igual con los europeos. Y lograron victorias, la verdad que bastante importantes, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso, cuando se gana es muy meritorio y cuando se pierde es lógico. Lo que pasa que uno por el espíritu competitivo quiere ganar siempre. Pero bueno, es parte del juego. Quizás tenemos más Juego cerca económico. para los uruguayos hoy en día disputar la Sudamericana y llegar lejos que aspirar a la Libertadores, ¿no? Porque creo que los grandes hoy en día, o sea, se ha visto sí que compiten en Libertadores, pero quizás en Sudamericana, teniendo un buen plantel y teniendo una buena racha, un buen momento, quizás pueden llegar a ganar la Sudamericana e ir por fases, por ejemplo, como le sucedió a Racing de Argentina, que de repente no llegaba a clasificar a Libertadores y jugó la Sudamericana, armó un buen plantel y de repente se convirtieron en de las potencias de América, vamos a decir. Sí, lo que pasa es que es muy relativo, porque por ejemplo ahora, no sé si creo que es River el que va a jugar la Sudamericana, entonces parece que fuera fácil o de repente un equipo que sale tercero en el grupo y es de los grandes de América, cae en Sudamericana y después se refuerza y te mata, entonces eh, es muy difícil competir con la parte económica. Sí podés competir en la cancha, pero por algo tienen jugadores más caros y que están mejor en, el- Exacto. en lo que es el caché internacional, ¿no? Bueno, como vos nombrabas recién,
Impresionante que un equipo como River, que hace poco estaba disputando las semifinales de la Copa Libertadores y recae en una Sudamericana por su rendimiento en el fútbol argentino. Se han visto, ayer se sortió no sé si viste las fases previas de las copas. Ya se Sí, sortearon por Sudamericana, creo que Racing va con Boston River, me parece, y City Torque con Defensor. sí. Y después Liverpool va ah, Con eh, el con, DIM, con el DIM. Y Juventud va con Universidad Católica de Ecuador. Universidad Católica de Ecuador. ¿Qué tantas chances ves que ellos, bueno, falta un montón todavía para que se disputen, faltan que se refuercen Y completamente? es que ese es el tema, lo mismo que estábamos hablando hoy. Hay que ver el periodo de pases de cada uno de los equipos para poder, con los elementos de cada uno, poder hacer A- un, un análisis real. Además, no solo eso, sino que son partidos importantes que se juegan al arrancar el año. O sea, son muy importantes para que sean al principio de año. Son en febrero y tienen 3 partidos quizás para preparar amistosos y ya están jugando se están jugando el año Tal internacionalmente. cual, Es tal impresionante. cual. Bueno. Y bueno, también se ha hablado, por ejemplo, acá el torneo intermedio. Ahora resulta que lo van a cambiar, que lo van a hacer torneo inicial. Del formato del fútbol uruguayo, ¿te gusta o no te gusta? Porque en realidad es medio raro, porque el campeón del anual no es el campeón del fútbol uruguayo, sino que va a una final y juega juega con el campeón del torneo de clausura o con el campeón del torneo apertura. ¿Qué, qué, qué, qué opinas del formato del fútbol uruguayo? Si se puede mejorar, si se puede hacer Y un torneo mejor. mejorar, todo es mejorable. Antes, y me voy a muchos años atrás, eran dos ruedas y de ahí salía el campeón. El campeón del anual sería el campeón de antes porque sería el más regular. Es que vendría a ser lo Los, cam- lógico. los campeonatos chicos lo que hacen es ponerte en una semifinal. Entonces, desde ese punto de vista creo que la apertura y clausura está bueno porque hay más campeones y le da un color de más finales, porque si no antes era la primera rueda y no había un campeón, por ejemplo. El tema del intermedio es darle más importancia. Pero El bueno. pre- yo creo que el premio tendría que ser algo a nivel internacional, quizás para que le dé algo más de importancia, como es la Copa Uruguay, por Sí, ejemplo. La Copa ahora Uru- con la Copa Uruguay todo el mundo le servía, cuando antes no tanto, porque te daba el cupo internacional. Si al intermedio se le da uno de los cupos también, puede llegar a ser un poquito más atractivo. Aunque los 21 puntos del intermedio han sido claves en las anuales después, ¿no? Sí, sí, sin duda. La verdad que por ejemplo, para mí, el sentido de formato debería ser. Pasa que es muy complicado en sí también, porque si, tendrías que unir la apertura y clausura y jugar, como vos decís, 2 ruedas, y el que tenga más puntos sale campeón, como lo hacen las ligas europeas, que quizás estamos acostumbrados también a ese formato, y en Sudamérica también rota mucho. El fútbol argentino se ha vuelto un escándalo también, porque tienen muchos equipos en primera división y no saben cómo distribuirlos en el formato, no saben cómo distribuirlos, es un caos. Es así, tal cual. Tal cual, y es todo muy difícil. La organización te da tranquilidad para planificar. Y eso te ayuda no a obtener resultados, pero como decíamos hoy, a tratar de ser más competitivo y esa es la clave. Sin duda, obviamente que hay que primero formarse en el fútbol local y después llegar a formarse en el fútbol internacional, ¿no? Porque sin duda es todo un proceso. Este, como nombraba recién, el Mundial de Clubes. Nacional estuvo a nada de clasificar al Mundial de Clubes, estuvo unos puntos, unos mínimos puntos de llegar al Mundial de Clubes. ¿Cómo ves la posibilidad también, no solo de llegar al Mundial de Clubes, sino de tratar de competir con otros equipos en el fútbol uruguayo? Lo que decíamos hoy, hay que seguir mejorando las juveniles para poder vender mejor, para que los clubes puedan contratar esas dos o tres estrellas que levanten el nivel de los equipos de acá para poder competir afuera. Es todo un círculo eh, vicioso o virtuoso de trabajar mejor, vender mejor y poder contratar mejor. Y a su Ujú. vez que los jugadores nacionales o los que jueguen en cada uno de los equipos tengan mejor nivel y si los cuadros tienen más dinero, en vez de venderlos a los 18, los puedan vender a los 23 y tenerlos algunos años más.
El Exacto. problema de Uruguay es que los vende a los 19 Los vende muy temprano. y como pasó con, yo qué sé, con Joaco Sosa, con el Quique Olivera y con muchísimos más, y Argentina los vende a los 22, 23 capaz, y Brasil lo mismo. Pero esos 4 años son 4 años de Libertadores. Claro. Sí, sí. Entonces, es realmente más difícil. Sin duda. O sea, hoy en día tenemos a futbolistas uruguayos muy buenos en el medio local. Bueno, quería saber también tu opinión de más o menos qué jugadores te llamaron la atención este año, qué jugadores son para vos que tienen un futuro bárbaro. Por ejemplo, el de la abuela Herrera, que fue fue un año para él. Imagino que más allá de no salir campeón, pero me voy más en lo individual, de que en realidad a principio de año no se esperaba una Abuela Herrera quizás titular en Peñarol y por tema de ausencias, de Peñarol quizás no formarse tanto, no incorporarse bien, tuvo la oportunidad de meterse en el equipo como quien dice, ser uno de los mejores defensores del campeonato. Sí, lo de la abuela Herrera fue espectacular y bueno, demostró que está no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hubo muchos jugadores que jugaron muy bien, la verdad, este año, que da gusto y que vos ves que tienen proyección, ¿no? En Peñarol lo ves con Nahuel Herrera, bueno, en Nacional se vio con varios juveniles que debutaron y que vos decís, pa, qué bueno, y Petit duró un ratito. O Sí, sea, sí. no duró un año en primera Petit y ya está jugando en España. Y eso es lo que te decía hoy. Debutan y se van. Entonces los equipos no pueden tenerlos a nivel internacional para competir porque los tienen los demás. No pueden aprovecharlo en lo deportivo, más bien. Claro, sí en lo económico, no en lo deportivo. Sí, sí, sí. Este, Después Boston tuvo jugadores muy interesantes. Vera y Albarracín hicieron un año muy bueno. Apareció Amaro y Pacífico en defensor, que la verdad que son muy buenos jugadores. Hay tremendos Bueno, jugadores en el fútbol. Vizcaizacú, Abreu, son delanteros interesantes también, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, hay muchos muy buenos en el tema que duran un ratito. Sí, son fugaz. Sí, sí, hay que ver de estos que nombramos cuánto lo disfrutan los clubes. Bueno, ahora de Boston se habla que de estos dos que te nombré, alguno capaz que va a Nacional. De lo de defensor que nombramos, sí, capaz que ya uno no arranca porque se va al exterior. Entonces, capaz que Nahuel no arranca el año porque se va al exterior. Entonces, los vemos y cuando están para estar un poquito más maduros, porque algunos minutos en primera les cuesta y a veces les cuesta con algún error. Cuando ya están un poquito más maduros, lo disfrutan otros equipos. Sin duda, sí, sin duda. La verdad que los clubes uruguayos quizás se apuran mucho también en vender los jugadores, pero capaz que también es por un tema de necesidad, ¿no? También la Sí, sí, economía de los equipos uruguayos quizás no es tan buena y bueno, pasa que los jugadores pasan muy fugaz por ese tema también. tal cual. Así es. Bueno, un gusto, la verdad, Alejandro, que charlar con vos. La verdad que fue un rato lindo. Eh, la verdad que, la verdad que tenerte con nosotros es algo, un honor, como quien dice. La verdad que es una persona tan importante como lo fuiste como siendo director técnico. Bueno, espero que no sea del pasado. Fue un gustazo y bueno, muchos éxitos con el proyecto.